No te quedes atrapado esperando. Puede ser tentador analizar cada señal y tratar de encontrar respuestas, pero la mejor manera de manejar esta situación es centrarte en ti mismo. Si su alejamiento es temporal, volverá cuando esté listo. El distanciamiento no siempre significa desinterés. En muchos casos, es una señal de que la conexión es tan fuerte que la otra persona no sabe cómo manejarla. Pero el inconsciente humano siempre deja pistas. Si alguien realmente quiere desaparecer de tu vida, lo hará sin dejar rastros. Pero si su presencia sigue ahí, aunque sea de manera indirecta, es porque su conexión contigo aún no ha terminado. En el siguiente punto, te revelaré otra señal clave que demuestra que realmente le importas, aunque parezca lo contrario. 2. Se contradice con sus palabras y sus acciones. Hay algo que delata a cualquiera: las contradicciones. Si alguien dice que ya no le importas, pero sus acciones dicen lo contrario, ahí tienes tu respuesta. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente siempre se revela en nuestras acciones, aunque intentemos ocultarlo. Es por eso que muchas personas dicen una cosa, pero hacen otra. No porque sean falsas, sino porque ni siquiera ellas mismas entienden lo que sienten. Tal vez esa persona te dijo que no quiere nada contigo, pero sigues notando su presencia de alguna forma. Quizás afirma que ya no le interesa lo que hagas, pero de repente se muestra afectado por algo que hiciste. O incluso, puede ser alguien que dice haberte superado, pero sigue apareciendo en tu vida de maneras sutiles. Esta es la clave. Cuando las palabras van en una dirección y las acciones en otra, la verdad siempre está en lo que hacen, no en lo que dicen. El autosabotaje y la lucha interna. Hay personas que realmente sienten algo por ti, pero no saben cómo manejarlo. Pueden tener miedo de abrirse emocionalmente, miedo de perder su independencia o miedo de salir lastimadas. Ese miedo es lo que las hace actuar de manera contradictoria. Ejemplo A. Te dicen que ya no les importas, pero te siguen buscando de alguna forma. Punto B. Dicen que no quieren saber nada de ti, pero reaccionan emocionalmente si te ven con alguien más. Aseguran que su vida sigue normal sin ti, pero se molestan cuando ven que la tuya también sigue adelante. Lo que realmente está pasando es que luchan contra lo que sienten. No quieren admitir que les importas, porque eso los haría vulnerables, pero al mismo tiempo no pueden ignorarlo por completo. Aquí entra lo que Jung llamaba la sombra. Esas partes de nuestra personalidad que intentamos ocultar, pero que inevitablemente salen a la luz en nuestras acciones. Si alguien realmente no sintiera nada por ti, no se molestaría en demostrar lo contrario. No haría ningún esfuerzo en aparentar indiferencia ni en reaccionar ante lo que haces. Cuando alguien no siente nada, simplemente desaparece sin dejar rastro. Si en cambio, ves que existe un esfuerzo por mostrar que ya no le importas, pero al mismo tiempo sigue apareciendo en tu vida, entonces su lucha interna es real. ¿Cómo identificar una contradicción emocional? Dice que ya no siente nada, pero sigue atento a tu vida. Te dejó en visto, pero sigue viendo todas tus historias. No te habla, pero le pregunta a alguien más por ti. Afirma que ya no te quiere en su vida, pero no actúa en consecuencia. No te busca, pero tampoco te bloquea. No te llama, pero aún conserva recuerdos tuyos. Se muestra indiferente, pero tiene reacciones emocionales intensas. Si realmente no le importaras, no se alteraría si te ve con alguien más. No tendría cambios de humor cuando te ve o te menciona a alguien más. Dice que es feliz sin ti, pero hace cosas que demuestran lo contrario. Asegura que ya no le importas, pero cada tanto aparece de la nada. Intenta hacerte ver que su vida es perfecta sin ti, como si necesitara demostrártelo. Este tipo de contradicciones no son casualidad. Son señales claras de que algo sigue ocurriendo a nivel inconsciente. Lo que Jung nos enseñó sobre la represión emocional, Carl Jung,
afirmaba que todo lo que reprimimos se manifiesta de otra forma. Cuando una persona reprime sus sentimientos, esos sentimientos no desaparecen. Simplemente salen a la luz de maneras inesperadas, en su lenguaje corporal, en sus reacciones, en sus decisiones impulsivas. Si alguien te dice que ya no siente nada, pero sigue teniendo actitudes que demuestran lo contrario, entonces no está siendo honesto consigo mismo. Las palabras pueden mentir, pero las acciones no. Y aquí es donde entra la clave para saber si realmente le importas. Si alguien no siente nada por ti, no necesita demostrarte que ha seguido adelante. Simplemente lo hace y punto. Si alguien ya te superó, no necesita reaccionar cuando te ve con alguien más. Si realmente no le importaras, no tendría que recordártelo con indirectas o actitudes ambiguas. La verdad siempre está en la contradicción. Y si alguien te dice que ya no le importas, pero sus acciones no coinciden, entonces está en una batalla interna entre lo que siente y lo que quiere aparentar. ¿Qué hacer si detectas estas contradicciones? Si te das cuenta de que una persona actúa de manera contradictoria contigo, lo peor que puedes hacer es caer en el juego de la confusión. No intentes forzarlo a admitir lo que siente. Si está en una lucha interna, solo él puede resolverla. No puedes obligarlo a ser honesto. No te obsesiones con interpretar cada señal. Tercero, siempre encuentra una excusa para aparecer en tu vida. Hay una verdad innegable. Cuando alguien realmente quiere alejarse de ti, lo hace sin mirar atrás. Pero cuando alguien dice que ya no le importas y, aún así, sigue encontrando maneras de aparecer en tu vida, aunque sea de forma sutil, entonces algo no encaja. Carl Jung nos enseñó que nuestra psique nunca deja cabos sueltos al azar. Si alguien sigue apareciendo en tu vida de alguna forma, no es coincidencia. Es su inconsciente buscando mantener el lazo contigo, aunque de manera indirecta. Las formas en las que aparece sin querer. Tal vez no te escribe directamente, pero casualmente se cruza contigo en lugares donde sueles estar. Quizás no te llama, pero cada tanto te envía un mensaje sin importancia. Algo tonto, algo que no tiene mucho sentido. O de repente te manda un mensaje por error y luego te dice, «Perdón, no era para ti». Este tipo de actitudes no son aleatorias. Son pequeñas formas en las que esa persona sigue buscando un vínculo contigo sin admitirlo abiertamente. Ejemplo 1. Justo cuando ya no pensabas en él, aparece con un «¿Cómo has estado?», sin razón aparente. Ejemplo 2. Cambia su foto de perfil o publica indirectas que parecen estar dirigidas a ti. Ejemplo 3. Aparece en eventos donde sabe que tú estarás, pero finge sorpresa cuando te ve. Ejemplo 4. Te habla de cosas sin importancia, solo para mantener la conexión sin comprometerse demasiado. Esto es clave. Cuando alguien te dice que ya no le importas, pero sigue encontrando razones para entrar en tu vida de alguna manera, su verdadera intención no es alejarse. ¿Por qué alguien haría esto? Cuando alguien no está listo para perderte por completo, pero tampoco puede admitirlo, busca excusas para mantenerse presente sin asumirlo directamente. Según Jung, esto ocurre porque nuestro inconsciente no tolera la incongruencia. Es decir, si alguien realmente te ha dejado atrás, no tiene ninguna necesidad de seguir en contacto contigo, ni siquiera de manera sutil. Sin embargo, si en el fondo aún le importas, su mente encontrará maneras de mantener el vínculo, aunque sea de forma disfrazada. Por eso, muchas veces una persona te dirá que ya no le importas, pero se asegura de que lo recuerdes de vez en cuando. No desaparece completamente, sino que deja rastros de su presencia. Hace cosas que parecen casuales, pero que en realidad no lo son. Esto no es un error, es su inconsciente manifestándose. Si de verdad le fueras indiferente, ya no estarías en su vida de ninguna forma. El autosabotaje y la necesidad de contacto. A veces, una persona quiere alejarse de ti porque cree que es lo mejor.
pero al mismo tiempo su subconsciente se resiste. Aquí es donde entra el autosabotaje. Dice que ya no te necesita, pero cada tanto rompe su propio discurso y aparece, aunque sea con una excusa insignificante. Este patrón es muy común cuando alguien aún siente algo por ti, pero no quiere admitirlo. Tiene miedo de abrirse emocionalmente. No quiere perderte del todo, pero tampoco sabe qué hacer con lo que siente. Esto crea una dinámica confusa en la que, por un lado, dice que ha seguido adelante, pero por otro, sigue dejando señales de su presencia en tu vida. Y aquí está la verdad. Si alguien ha decidido salir de tu vida, lo hará sin excusas. No habrá indirectas, no habrá mensajes inesperados, no habrá cruces casuales. Pero si sigue apareciendo de alguna manera, entonces hay algo dentro de él que todavía no ha soltado. Cómo reaccionaran es fácil, quedarse atrapado en analizar cada pequeño detalle. Pero tu enfoque debe estar en tu bienestar, no en descifrar a alguien más. Observa, pero no reacciones. Si alguien realmente quiere estar en tu vida, eventualmente lo demostrará de manera clara. Si sigue atrapado en sus contradicciones, eso es algo que solo él puede solucionar. Las contradicciones emocionales son una de las señales más claras de que alguien todavía siente algo por ti, pero no sabe cómo manejarlo. Si sus palabras dicen una cosa, pero sus acciones dicen otra, la verdad siempre está en lo que hace. Cuando alguien realmente deja de sentir algo por ti, su indiferencia es total. Pero si ves que hay esfuerzo en aparentar lo contrario, ahí es donde se esconde la verdadera respuesta. En el siguiente punto, te revelaré otro comportamiento que demuestra que le importas, aunque intente ocultarlo. Cuarta, evita todo lo que lo haga sentir vulnerable contigo. Cuando alguien se aleja de ti, pero en el fondo sigues importándole, hay algo que siempre hará: evitar cualquier situación en la que se sienta vulnerable ante ti. Aquí es donde entra la paradoja. Por un lado, parece que quiere alejarse, pero por otro, hace un esfuerzo tremendo para no exponerse emocionalmente. Carl Jung explicaba que la psique humana lucha por protegerse del dolor emocional, y una de las formas en que lo hace es reprimiendo emociones genuinas. Esto significa que, aunque una persona te valore más de lo que deja ver, evitará situaciones donde tenga que demostrarlo. Las señales de que está reprimiendo lo que siente. Evita conversaciones profundas contigo. Si intentas hablar de sentimientos o de lo que pasó entre ustedes, cambia de tema, hace bromas o simplemente se cierra. No quiere mirarte a los ojos por demasiado tiempo, porque el contacto visual prolongado puede ser demasiado intenso y revelar lo que está tratando de ocultar. Se muestra frío o indiferente cuando están en público. Tal vez antes era cercano, pero ahora mantiene su distancia como si no le importaras. Pero ojo, no es porque realmente seas irrelevante para él, sino porque está controlando su reacción. Te trata con una amabilidad calculada. Si alguien realmente ha superado la conexión contigo, se comportará de manera natural. Pero si actúa demasiado correcto, demasiado neutral, como si estuviera leyendo un guión, es porque está reprimiendo lo que realmente siente. Reacciona con incomodidad cuando mencionas algo del pasado entre ustedes. Si realmente no le importaras, hablar del pasado no sería un problema. Pero si se pone tenso o cambia de actitud cuando lo haces, es porque sigue afectándole de alguna manera. ¿Por qué haría esto? Cuando alguien aún siente algo por ti, pero no quiere que lo sepas, su mayor temor es mostrarse débil. Jung hablaba de cómo nuestra mente crea mecanismos de defensa para evitar el dolor emocional. Uno de los más comunes es fingir desinterés o actuar como si ya nada le afectara. Pero si en el fondo le importas, entonces, evitará situaciones donde pueda demostrarlo sin querer. Controlará su lenguaje corporal para no delatarse. Hará todo lo posible para que no notes que todavía siente algo.
Si realmente ya no le importaras, no le daría miedo mostrarse vulnerable contigo. El dilema interno de quien se aleja sin haberte superado. Aquí está la verdad. Cuando alguien se aleja de ti, pero sigue siendo importante en su vida, se convierte en su propio enemigo. Quiere estar lejos, pero al mismo tiempo quiere saber de ti. No quiere que notes que aún le importas, pero tampoco puede evitar sentirlo. Se fuerza a actuar como si ya no le interesaras, pero a la vez cuida cada detalle para que no lo descubras. ¿Notas la contradicción? Jung explicaba que este tipo de comportamientos surgen cuando la mente aún está procesando lo que realmente siente. Y el hecho de que esté evitando su propia vulnerabilidad es una prueba de que todavía hay algo dentro de él que no ha resuelto. Si realmente le fueras indiferente, no tendría necesidad de ocultar nada. ¿Cómo reaccionar ante esto uno? No fuerces una conversación sobre sentimientos. Si alguien está evitando mostrarse vulnerable, presionarlo solo hará que se cierre más. 2. Observa, pero no interpretes demasiado. A veces, su indiferencia puede parecer desinterés, pero en realidad es miedo a que descubras lo que realmente siente. 3. No te rebajes a jugar el mismo juego. Si él está actuando frío para ocultar su interés, tú no tienes que hacer lo mismo. Mantén tu postura firme y no entres en su dinámica de confusión. Si alguien realmente ya no sintiera nada por ti, no le importaría mostrarse vulnerable. Pero si evita ciertas conversaciones, esquiva el contacto visual o actúa de forma calculada, es porque su inconsciente aún no ha cerrado la puerta del todo. En el siguiente punto, veremos la prueba más clara de que, aunque parezca lo contrario, sigues importándole más de lo que jamás admitirá. 5. Sus acciones dicen más que sus palabras. Si alguien te dice que ya no le importas, que ya no siente nada, que su vida sigue sin ti, pero sus acciones cuentan otra historia, entonces no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Carl Jung decía que el inconsciente siempre se manifiesta en los actos, aunque la mente consciente intente reprimirlo. En otras palabras, aunque alguien trate de convencerse a sí mismo y a ti de que ya no le importas, su inconsciente siempre lo va a delatar. Las señales de que sigue importándole, aunque lo niegue, aparece de la nada en tu vida, sin razón aparente. Tal vez ya no hablaban, pero de repente te escribe con cualquier excusa, te responde historias en redes o encuentra una manera de volver a estar presente. Si realmente ya no le importaras, su ausencia sería absoluta. Conviértete en su fantasía inalcanzable. La clave para ser inolvidable. Si alguna vez te has obsesionado con alguien que apenas te prestaba atención, o que tenía algo que lo hacía diferente, es porque esa persona activó en ti un mecanismo psicológico brutal: la idealización. El cerebro humano no se enamora de personas, se enamora de percepciones. Y la percepción más poderosa que existe es la de algo valioso pero difícil de alcanzar. Si logras esto, te convertirás en la única persona en su mente. No porque lo quieras manipular, sino porque estarás activando en él el mecanismo que hace que todos persigamos lo que parece especial y escaso. Aquí es donde realmente lo enganchas. Si aplicaste los puntos anteriores, ya lograste que piense en ti constantemente. Ahora necesitas que su mente te coloque en una categoría superior: la persona que no puede perder. El principio de la distancia atractiva. Si eres demasiado accesible, te conviertes en parte del fondo, en algo cotidiano y predecible. Pero si eres demasiado distante, se rendirá y buscará otra opción. El truco está en crear la ilusión de cercanía con escasez. Es decir, que parezca que estás disponible, pero solo en tus términos. Ejemplo claro. Piensa en los artistas o figuras públicas que generan obsesión en sus seguidores. La gente no los conoce realmente, pero sienten que sí, porque muestran lo suficiente como para despertar el interés, pero nunca tanto como para volverse comunes.
Esa es la estrategia que debes usar. ¿Cómo aplicar esto a nivel psicológico? 1. Ten un mundo propio, que no gire en torno a él. Las personas más adictivas son aquellas que parecen estar completas por sí mismas. Cuando alguien siente que tu vida tiene un propósito más grande que solo él, su mente lo registra como un desafío. Si eres alguien con metas, pasiones y un estilo de vida interesante, te verán como alguien que aporta valor y no como alguien que solo busca atención. Ejemplo: si él te escribe, pero tú estás ocupada en tu proyecto o en algo que te apasiona, deja que lo note. Hazle entender que tienes prioridades más allá de él. Eso hará que su mente active el miedo a perderte. 2. Comparte solo lo suficiente para que quiera más. La gente valora más lo que no puede obtener completamente. Si siempre eres un libro abierto, no dejas espacio para el misterio. El misterio es adictivo porque obliga al cerebro a completar la historia. Ejemplo: si te pregunta algo personal, no respondas todo de inmediato. Sé intencional en cómo compartes información. En vez de decir, me encanta viajar y conocer lugares nuevos, di, tengo una lista de lugares secretos donde siempre encuentro algo especial. Quizás algún día te lleve a uno. ¿Ves la diferencia? En la primera respuesta, ya lo dijiste todo. En la segunda, dejaste abierta la posibilidad de más. Su mente se quedará enganchada a la idea. 3. Usa el efecto pedestal. Proyéctate como un premio. El ser humano no valora lo que obtiene fácilmente. Si percibe que cualquiera podría tener tu atención o tu tiempo, no verá en ti algo especial. Pero si percibe que tienes estándares altos, su cerebro registrará que estar contigo es una oportunidad que no cualquiera tiene. ¿Cómo hacerlo? No te muestres siempre disponible. Si él siente que tu tiempo es valioso, cada momento que pases con él se volverá más significativo. Expresa expectativas claras. Si él sabe que no te impresionas fácilmente, hará más esfuerzo por impresionarte. No respondas de inmediato a todo. Deja pausas. Eso crea expectación y deseo. Si él siente que tiene que ganarse tu atención, su cerebro lo traducirá en valor. Y lo que tiene valor se persigue. Si haces que tu presencia sea escasa pero valiosa, si muestras que tienes una vida interesante y estándares altos, si generas un aire de misterio, su mente te colocará en una categoría superior. Ya no serás solo una opción. Serás la opción que no puede perder. En el siguiente punto, vamos a llevar todo esto al siguiente nivel. Te voy a revelar cómo sellar esta conexión emocional de manera definitiva, para que no solo piense en ti, sino que sienta que sin ti, algo en su vida queda incompleto. No te lo pierdas. 5. Conviértete en su necesidad emocional. La clave para que nunca te olvide. Hasta ahora, has sembrado en su mente la semilla de la obsesión. Ya piensa en ti más de lo que le gustaría admitir. Pero aquí viene el punto decisivo. Hacer que su cerebro asocie tu presencia con una emoción que no pueda encontrar en ningún otro lugar. Porque las personas no se enamoran de otras personas, se enamoran de cómo las hacen sentir. Si logras ser su refugio, su escape, su inspiración y su reto, habrás ganado. No importa cuántas personas conozca después de ti, nadie podrá reemplazarte, porque nadie será capaz de activar en él la misma combinación de emociones. El principio de la impronta emocional. Piensa en esto. ¿Por qué hay amores que no se olvidan? ¿Por qué hay personas que, aunque el tiempo pase, siguen en nuestra mente? No es porque fueran perfectas, es porque nos hicieron sentir algo que nadie más pudo replicar. El ser humano es adicto a las emociones intensas. Si alguien nos da lo que no encontramos en ningún otro lado, nos volvemos dependientes de su presencia. Tú quieres que él te necesite, no porque lo manipules, sino porque genuinamente experimenta contigo emociones que lo transforman. Así que ahora te voy a revelar las 3 emociones que debes activar en él para que su mente jamás te deje ir. Las 3 emociones que te harán inolvidable. 1.
El éxtasis emocional. Conviértete en su momento de adrenalina. La rutina es el mayor enemigo del deseo. Si siempre respondes igual, si siempre actúas predecible, su cerebro te categorizará como segura, pero no adictiva. El secreto es que cuando esté contigo, sienta que su mundo cambia de color. ¿Cómo aplicarlo? Sorpréndelo de vez en cuando. Cambia la forma en la que hablas, en la que lo miras, en la que respondes. No para ser otra persona, sino para ser la versión más intrigante de ti. Rompe patrones. Si siempre hablas por mensaje, un día envíale una nota de voz inesperada. Si sueles ser dulce, un día sé desafiante. Haz que nunca sepa exactamente qué esperar de ti. Asocia tu presencia con emoción. Planea experiencias inesperadas, algo que lo saque de su zona de confort y quede marcado en su memoria. La gente no recuerda conversaciones, recuerda emociones. 2. El vínculo de refugio. Sé su paz en el caos. Los hombres rara vez admiten que necesitan refugio emocional, pero la verdad es que incluso el más fuerte busca un lugar donde pueda bajar la guardia sin sentirse juzgado. Si logras ser ese lugar seguro, te convertirás en su adicción más profunda. ¿Cómo aplicarlo? No seas una interrogadora, sé una confidente. No le preguntes cosas para obtener control, sino para conocerlo de verdad. Haz preguntas que nadie más le hace. Crea una conexión de confianza. Cuando él se abra contigo, no uses esa información en su contra. Haz que sienta que contigo puede ser él mismo sin máscaras. Dale validación en lo que nadie más ve. Si notas su esfuerzo, su crecimiento, su lucha interna, díselo. No como adulación vacía, sino como alguien que realmente lo comprende. Cuando un hombre siente que puede ser su versión más auténtica contigo, jamás querrá perder esa sensación. 3. El deseo inacabado. Deja siempre un vacío que solo tú puedas llenar. Si le das todo de inmediato, su cerebro registrará que ya te tiene asegurada. Y lo que ya se tiene, pierde su misterio. Pero si creas la sensación de que siempre hay algo más por descubrir en ti, su mente jamás podrá soltarte. ¿Cómo aplicarlo? Desaparece estratégicamente. No estés siempre disponible. No respondas todo al instante. No cuentes toda tu historia de golpe. Haz que tenga que ganarse partes de ti poco a poco. Déjalo con ganas de más en cada interacción. Si estás teniendo una conversación increíble, termina la charla en un punto alto. Que se quede pensando en lo que hubiera pasado si la conversación continuaba. Dale experiencias intensas, pero incompletas. Si sales con él y la están pasando increíble, sé tú quien se despida primero. Si le das todo sin dejarlo con hambre de más, perderá el interés. Este es el principio que usan las películas y series que nos enganchan. Siempre nos dejan con una pregunta sin responder, con una escena inconclusa, con un vacío que necesitamos llenar. Tú tienes que hacer lo mismo. Cierre del punto. La fórmula de la adicción emocional. Si logras activar en él estas 3 emociones, éxtasis, refugio y deseo inacabado, habrás creado una huella emocional imposible de borrar. Ya no serás solo una persona en su vida. Serás la experiencia emocional que su mente no puede dejar ir. Y aquí es donde todo se conecta. Si aplicaste los 5 puntos de este video, has construido en su mente la trampa perfecta. Piensa en ti constantemente porque activaste su instinto de persecución. Te ve como un premio porque creaste escasez estratégica. Te idealiza porque construiste una identidad atractiva. Te necesita emocionalmente porque despiertas en él sensaciones únicas. ¿El resultado? No podrá dejar de pensar en ti, incluso si intenta resistirse. En conclusión, ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora entiendes cómo funciona la mente humana, cómo los pensamientos se convierten en obsesión y cómo puedes activar en alguien ese tipo de conexión profunda que lo hará pensar en ti sin descanso. Pero aquí está la verdad más poderosa de todas. No se trata solo de él, se trata de ti. Porque cuando te conviertes en una mujer que se conoce, que se valora,
que domina su energía y su presencia, la gente a tu alrededor no tiene opción. Se sienten atraídos, se quedan enganchados, no pueden sacarte de su mente. No porque los estés manipulando, sino porque eres una experiencia que no se puede ignorar. Así que ahora es tu turno. Declara en los comentarios y graba esto en tu mente. Yo soy una mujer inolvidable. Mi energía deja huella y mi presencia es un imán. Escríbelo. Atrae esa verdad a tu vida. Y observa cómo el mundo responde a la nueva versión de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para cambiar tu vida. Pero esto es solo el comienzo. Mira el siguiente video que te dejará sin palabras y te ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haz clic ahora. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el contenido que realmente puede cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.